Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje. ¿Cómo ves si antes de iniciar le entregamos a Dios este espacio para que Él sea el que hable, ministre tu vida y tu corazón? Cierra tus ojos por un instante. Padre Celestial, te pedimos que el día de hoy tu presencia rebose sobre este mensaje. Espíritu Santo, te pido que en este instante abras los oídos espirituales de cada persona y que el día de hoy sea tu palabra la que examina, la que renueva, la que trae consuelo a nuestras vidas una vez más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén. Pues qué placer es estar el día de hoy para comenzar esta nueva serie, hermanos. Si no nos conocemos el día de hoy, mi nombre es Isaac Cortés y junto con mi esposa Lindsay pastoreamos esta hermosa iglesia aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues el día de hoy quiero comenzar esta serie que hemos llamado 360 grados. Estos 360 grados implican un ángulo completo y la verdad no te vas a querer perder ninguno de estos mensajes. Ay, por eso no uso saco, porque me siento restringido. Ay, ahorita. Pero bueno, el ángulo completo comenzamos el día de hoy. Hoy quiero que conozcas cómo Dios ve ese ángulo completo de 360 grados. Ojo, la segunda semana vamos a hablar acerca del ángulo de la mayordomía. Híjole, hay un ángulo para la mayordomía, ¿cómo lo ve Dios? La segunda semana vamos a hablar de eso. Y la tercera semana te vamos a brincar directamente al ángulo del éxito. ¿Qué es lo que Dios ve a través de todo este ángulo en nuestras vidas? Y el propósito del día de hoy es simplemente esto. Tal vez tú y yo estamos viendo la vida desde un ángulo diferente. Tal vez el día de hoy tú y yo estamos viendo la perspectiva de nosotros, tal vez solamente alcanza unos 20 grados, 40 grados, cuando, ojo, Dios ya ve el ángulo completo de tu vida. Yo quiero que examinemos eso, porque no sé tú, pero yo soy de esos, te voy a ser sincero el día de hoy. Híjole, el Señor sabe que esta es una parte que personalmente batallo, porque yo soy de esos que de repente ve el vaso medio vacío. Amén, ¿alguno de esos aquí? Algunos dicen, es pesimista, pastor. No, yo le llamo realista, ¿verdad? O sea, vemos la perspectiva y decimos, híjole, es que le falta algo. Y es que porque a veces en nuestras vidas, no sé si fuiste tú, pero yo fui de esos niños que, o sea, necesitaba darle más trabajo al trabajo para poder hacer las cosas. O sea, no me salían de manera natural. O sea, a mí me gustaba, por ejemplo, jugar fútbol y ¿qué crees? No, o sea, no se me dio natural. Tuve que echarle ganas a jugar fútbol. O sea, la gente, los niños tú los veías y a las 2 caídas ya andaban en bicicleta como si nada. O sea, yo me di tantos porrazos para andar en bicicleta. Amén. O sea, dices, ¿por qué? Hay gente que de repente todo se le da. Pero yo soy de esos que por eso yo creo de repente en mi propia vida volteo a ver y digo, híjole, es que eso está complicado. Es que necesitamos tener un plan de estrategia, es que, y de repente lejos de ver la vida a los 40 grados, como muchos lo ven, yo lo veo como al 42 y cachito. O si tú lo ves tu vida, híjole, a los 90 grados, o sea, yo siempre voy como en el 94 por ahí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en nuestra vida estamos a veces solamente viendo el ángulo equivocado. Y si lo viéramos desde la perspectiva de Dios, híjole, hoy que cantábamos esta canción de ruinas o tumbas gloriosas, a verlo cómo Dios lo desarrolla, inclusive en la canción, hablaba acerca como de cenizas a algo que Dios hace vivir, como de culpa a gloria, y yo digo, wow, o sea, el ángulo de Dios. Cómo Dios ve las cosas aún en medio de nuestra falta de fe. Él es el que ve, cuando tú y yo vemos retrasos, Dios ve oportunidades. Cuando tú y yo vemos escasez, Dios ve la oportunidad de aprender mayordomía. Cuando tú y yo vemos enfermedad, Dios ve la unidad de la familia. Cuando tú y yo vemos una muerte, Él ve una resurrección. Cuando tú y yo vemos una tormenta, Él ve quietud. Cuando tú y yo vemos el desierto, Él ve la oportunidad para forjar en nosotros un carácter que sea digno del llamado que ha puesto en nuestras vidas. Ese es Dios, alguien que ve
el ángulo completo. Y si conocemos quién es Dios, y a veces batallamos porque el concepto del ángulo significa que a veces pasamos por la trayectoria del dolor. Y créeme, cuando tú ves a un jugador de ajedrez, el jugador de ajedrez de vez en cuando deja morir algunas piezas o sacrifica algunas piezas para ganar el juego. Dios de repente está tumbando algunas piezas dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él ve el ángulo completo. Quiere ganar el juego. Y para entender esta perspectiva de Dios, para poder ver el ángulo completo, sinceramente necesitamos ver una vida completa. Y la Biblia nos habla de diferentes vidas, pero hoy quiero estacionarme en una vida que sinceramente digo, híjole, no sé por qué el día de hoy no hay una película de esto. De una persona que tuvo altas y bajas, pero bajísimas, bajísimas, y que aún así Dios desde el inicio de su vida le muestra el ángulo completo, y a través de su vida Él caminó siempre viendo el ángulo completo. Hoy quiero hablarte acerca de la historia de José. Ojo, no estoy hablando José el papi de Jesús, estoy hablando de José el soñador. Porque de repente algunos tú no sabes ni quién es José. José viene al inicio de tu Biblia en Génesis. Y desde el capítulo 30, que desde que nace en adelante, se habla mucho acerca de José. Y qué interesante que la trayectoria de José está toda marcada en nuestras Biblias. Qué interesante, como si Dios quisiera enseñarnos algo. Y hoy quiero leerte algo del pasaje del capítulo 50, donde está el cierre de su vida. Está el cierre de su jornada, y Dios hace algo espectacular en su corazón, que espero que el día de hoy te lo lleves junto contigo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 50, versículo 15, justo al cierre de la historia de José. La palabra de Dios dice en el versículo 15: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. ¿Qué le hicieron? Ahorita vamos a ver qué pasó para que ellos tuvieran ese miedo. Y de cierto nos volverá todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó decir antes de morir, así dirá a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Híjole, qué tan mal lo han de haber tratado que literalmente tuvieron que mandar un mensaje inventado del papá para que pudieran presentarse delante de él. Dice, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Versículo 18 dice que entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él. Recuerda esa pequeña palabra, se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto es lo que me encanta de aquellos que han pasado por un proceso junto con Dios. Aunque tengan la oportunidad de tomar la revancha, aunque tengan la posición, Dios te ha dado tanta humildad que en el proceso ni siquiera quieres hacerle daño a aquellos que te hicieron daño. Versículo 20, este es el mensaje de hoy. Dice, y ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como lo vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Me fascina esta historia porque la historia de José, ahorita que vamos a ver parte de su trayectoria, te darás cuenta que termina con una pequeña palabra al cierre. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios. Y yo sé que el día de hoy tengo en esta audiencia a varias personas que tú has experimentado ese pero en tu historia. Cuando parecía que todo parecía perdido, pero Dios entra en la ecuación. Cuando parecía que la enfermedad nos tomaba, pero Dios decide hacer su milagro. Cuando parecía que todo estaba muerto, pero Dios decide hacer su resurrección. Me fascina porque el día de hoy sé que estoy en presencia de algunos que tú eres un testimonio de ese pero. Y ahora la historia
que nos presenta el día de hoy José es una historia en este pasaje, en este versículo 50-20, que es una ley que tú y yo quiero que nos llevemos el día de hoy, la ley 50-20. Esa ley de 50-20 solo se aprende cuando tú y yo vemos el ángulo completo. Cuando tú y yo hemos pasado por diferentes circunstancias y entendemos esa ley en nuestras vidas, que no importa la tribulación, no importa cuánto venga la tempestad, cuando estás con ese Dios y entiendes esa ley que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, siempre vamos a entender ese ángulo completo. Esa ley es la ley que quiero que te lleves hoy, la ley 50-20. Híjole, y hablando de ley, ¿alguna vez te has metido problemas con la ley? No levantes la mano, está bien, estamos en la iglesia. Pero, a mí me pasó una vez, y quiero confesarlo porque lo he llevado en mi corazón así de que tremendamente. No estuve encarcelado y nada de eso, pero una vez me pasó, cuando vivíamos en los Estados Unidos, que rompió una ley. No sabía, bueno, sí sabía, pero bueno, déjenme les explico, ustedes van a entender lo que somos mexicanos. En los Estados Unidos, por si no sabes, cuando tú estás dando vuelta a la derecha, en rojo, con precaución, ¿me estás siguiendo? Todavía en México puedes hacerlo eso. Pero en México, el alto, ¿cómo es el alto cuando estás en el carro y das vuelta? ¿Es alto o es como que te asomas y le das? Te asomas y le das. Bueno, pues como todo buen mexicano, aleluya, vamos caminando y llego a una intersección donde estoy literalmente a una calle de mi casa. Pero estoy dando vueltas a la derecha y el semáforo estaba en rojo. Yo hago el alto como todo buen mexicano. Pues sin saberlo, una semana después en el correo nos llega una notificación con una multa de $180. Y yo dije, Señor bendito. Y mi esposa llega y me dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué es lo primero que crees que hice? Yo no lo hice. Yo no fui. ¿Quién sabe quién han de haber visto las placas malas? Yo seguro ni soy. Pues lo que yo no sabía es que era en ese sobre. Si tú le dabas la vuelta donde estaba, el otro lado venía una liga de internet donde tú podías meterla en tu computadora y ver el video en vivo de cuando te pasaste el alto. ¿Y qué crees que hizo mi esposa? Vio el video en vivo. Y lo ve y me dice que ese no eres tú. Y yo así de... Todo el dinero que había ahorrado, porque mi esposa y yo tenemos un presupuesto que nos damos así como para que lo que tú quieras gastar, ¿no? Pues ese día no hubo tenis, camiones, no hubo nada. Ese día $180 al gobierno y decirle gracias. Hermano, muchos de nosotros no queremos llevar la multa en la vida. Siempre queremos la misericordia y la gracia. Pero cuando alguien hace algo malo, somos los primeros en decir que le den. Pero cuando te toca a ti, ay, por favor, una más. Queremos la advertencia del tránsito, que no nos diga, no, que no nos ponga la multa, lo que quiera, Señor. De verdad no me vuelvo a pasar el alto, de verdad, no me vuelvo a pasar en tercera fila, la primera fila, te lo prometo. Queremos siempre gracia y misericordia, pero nos encanta la justicia. Aquí hay un punto de tensión, porque hay una ley que Dios quiere enseñarnos. Esta ley de 50-20 abarca las dos, desde un punto de misericordia y gracia, pero que la justicia se ve reflejada, porque aquellos que quisieron hacernos mal, Dios todo lo obra para bien. Esa es la ley 50-20. Y cuando vemos la historia de José, esta historia, y yo sé que muchos de repente se atoran en este proceso porque dicen, pastor, yo ya leí la historia de José. Ya la leí en la Biblia toditita, ya han predicado de ella como 20 veces, ya leí el podcast, ya leí la serie, ya tengo el libro, la camiseta y la taza. Ya, pastor. Te entiendo, pero quizá el día de hoy casi siempre nos hemos enfocado en partes de la historia de José. Los ángulos, así como que los estratégicos de la historia de José, pero hoy quiero ver esa historia completa y ver cómo Dios, desde el inicio de su llamado hasta donde Él lo lleva, Dios ya veía el ángulo completo. ¿Y por qué te digo esto? Porque para muchos de nosotros, tú estás atorado en el ángulo 45 sin saber que Dios ya ve tu historia de principio a fin, porque aquel que sostiene el libro de la eternidad te dice, hermano, si te quedas en mí vas a ganar. Pero constantemente cuestionamos los planes de Dios porque no vemos el ángulo completo. José
era aquel que, si resumimos su historia rápidamente, creo que lo hemos leído en Génesis, era el número 12 de los hermanos, fue aquel que era favorito de su papá, fue aquel que sus hermanos lo tiraron en un pozo después de estar de envidiosos, luego lo querían matar, luego prefirieron venderlo, luego fue un esclavo en Egipto, después de ser un esclavo en Egipto, lo llevaron a otra prisión. O sea, la historia de José se ve negativa desde el principio que él comienza a comentar lo que había en su corazón, lo que Dios había puesto ahí. Híjole, pero hay algo que me fascina porque Dios habla tanto de José, hay tanto que abarca, pero tienes que entender esto, que desde la promesa o desde el sueño que Dios puso en su corazón hasta que se cumplió la promesa fueron 22 años. Y de repente nos quejamos con Dios porque pasa una semana y sentimos que no me escuchas. Y Dios dice, hijo, es el proceso el que te califica, necesito pasarte primero así. Y escúchame bien, porque el día de hoy sé que le estoy hablando a alguien que está pasando en medio del momento del dolor. Escúchame bien, porque siento que el día de hoy hay alguien aquí que te sigues haciendo daño a ti mismo. E inclusive tienes la navaja contigo el día de hoy. Hoy quiero recordarte que Dios sigue estando contigo. Quiero recordarte que su promesa el día de hoy, has estado aquí porque Dios quiere recordarte que sigue caminando contigo. Si algo que escuchamos de la historia de José constantemente, no importara cuán mal se ponía, la palabra decía, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Dios quiere que sepas que está contigo. Cuando leemos esta historia de José, si algo que siempre me ha impactado es conocer de dónde salió este sentimiento de molestia, este sentimiento de odio de sus hermanos hacia José. Y realmente quiero identificarlo un poquito porque fue cuando empecé a leerlo otra vez que dije, híjole, todo comenzó por culpa del papá. Si Jacob no le hubiera hecho el favorito, pero enfrente de todo el mundo. Y me volteo a ver, si tú conoces un poquito la historia del papá de José, Jacob, inclusive dije, ¿por qué lo pone siempre como favorito? ¿Que no sabe lo que pasa a aquellos? Porque si tú ves la historia de Jacob, Jacob no era el favorito. Inclusive yo dije, a lo mejor por eso le dice a José, pero ¿por qué hacerlo si él todo lo que pasó por no ser el favorito? Yo dije, ¿para qué le haces eso a tu hijo? ¿Por qué hacerle eso y hacerlo sentir mal? Y al contrario, todos los que están a su alrededor lo quieren matar porque le das ese favoritismo. No hay nada peor que ver el favorito de la clase, ¿sí o no? No hay nada peor que ver al favorito de la oficina. No, hombre, es que ese todo le hace, pura paleta. ¿No? O sea, todos estamos así, ¿no? O sea, no hay nada peor. Pero ojo, José nunca pidió ser el favorito. José nunca pidió ser el favorito y al contrario, el papá lo que hace para que todo el mundo lo identifique que es el favorito, le da una túnica de colores, como para identificar, mi hijo el favorito. Uy, yo me imagino todo así como que hirviendo la sangre, pensando, ¿por qué? ¿Por qué constantemente? Luego pensé, José nunca le pidió esto a su papá. Y a lo mejor dije, José, a lo mejor tú debiste no haberte puesto la túnica, o a lo mejor no debiste haberle mostrado a todos ese favoritismo. Pero ojo, él jamás pidió la túnica. Él jamás le dijo a su padre, hazme tu favorito. Yo quiero hablarte a ti porque hay algunos que el día de hoy tú te has quitado la túnica que Dios ha puesto en ti, porque los que están a tu alrededor se sienten inseguros a tu alrededor cada vez que pones la túnica de Dios sobre tu vida. Y ojo, si Él te la puso, solamente Él puede quitártela. Así que el día de hoy quiero animarte, usa la túnica que Dios te ha puesto. Usa la túnica. Ve al que está a tu lado y dile, usa la túnica. Ve al que está al otro lado que no le quisiste hablar y dile, usa la túnica. Mi hermano, deja de achicarte el día de hoy. Deja que tu luz cubra hacia alrededor. Deja de limitar a tu llamado por los demás. Luego me puse a pensar, tal vez José se metió en problemas por estar compartiendo su sueño. Oh, no, es que yo soñé que el sol, la luna y 7 estrellas, todos se inclinaban. Ojo, se inclinaban. Fue lo que leíamos al cierre de su historia. Se inclinaban. No, es que yo lo veía. No sé si eso trajo al corazón de ellos como que, José,
¿Por qué? O sea, ¿quién eres tú para decirnos eso? Pero ojo, yo entiendo ese concepto porque cuando Dios ha puesto un sueño en tu corazón, no puedes callar. Tienes que decirlo a los cuatro vientos. No, es que Dios puso algo en mí para comenzar el negocio. Dios puso algo en mí para comenzar en el ministerio. Dios puso algo en mí para seguir adelante en esta carrera. Dios puso algo en mí para seguir viajando. Dios puso algo en mí. Y es algo que Dios de repente cuando lo pone en ti, cuando lo habla en tu vida, si tú lo callas, estás limitando tu propósito y tu destino. Y Dios lo pone en nosotros para decir, hey, no calles el sueño que yo he puesto en tu vida. Y yo me acuerdo muy bien el sueño que Dios puso en nuestro corazón de plantar una iglesia. Híjole, fue un sueño que mi esposa y yo, después de algunos años decíamos, Señor, ¿a dónde nos estás llamando plantar una iglesia? Y fue de algunos años, específicamente en el año 2008, en Monterrey, Nuevo León, cuando había una de las peores inseguridades de todos los tiempos, nosotros aún viviendo fuera del país, donde volteamos a ver nuevamente nuestra región y dijimos, Padre, ¿dónde está la iglesia? Si existiera otra iglesia. Y fue Dios que dijo, por eso te estoy llamando a plantar la iglesia. Híjole, y en mi corazón se movía cuando muchos decían, híjole, qué miedo vivir en Monterrey en esas... No. Dios estaba diciendo, te estoy preparando para que exista una iglesia, porque el problema no fue la maldad alrededor, el problema es que no existieron creyentes alrededor que estuvieran compartiendo mi evangelio. Mi hermano, fue eso que Dios puso en nuestro corazón, ese sueño de levantar una iglesia. Y recuerdo cuando veníamos de misiones, Dios decía, adelante. Recuerdo cuando estábamos por Morelos y Dios veíamos a los jóvenes a nuestro alrededor y Dios decía, te estoy llamando. Lo que comenzó en nosotros el día de hoy, porque si tú no sabes, todo este sueño de la iglesia comenzó en la cochera de nuestra casa con algunas carnes asadas. Amén. Señor, con carnes asadas. ¿Quién iba a pensar que de una cochera el día de hoy estuviéramos aquí? Y si algo que conozco de Dios es que para Él este es solo el comienzo. Hay mucho más. El sueño de Dios no se limita a lo que tú y yo podamos estar soñando. ¿Por qué? Porque Él ve el ángulo completo. Y créeme, el sueño que Dios puso en nuestro corazón era ver una ciudad de Monterrey lavada por la sangre del Cordero. Veíamos una ciudad de Monterrey que era movida por su poder. Dios nos dio una visión para ver a Nuevo León, que fuera conocido este estado no por su inseguridad, pero fuera conocido por un mover fresco de su Espíritu Santo para toda nuestra nación de México. Dios puso en nuestro corazón ver a matrimonios restaurados. Dios puso en nuestro corazón ver niños que no se avergonzaran del evangelio porque es poder para su generación. Dios puso en nuestro corazón ver a ancianos que no eran observadores, pero eran participantes de la visión y de los sueños de Jesús para esta generación y la que está por venir. Ese es el sueño que Dios puso en nuestro corazón, de levantarlo el día de hoy. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el sueño que Dios puso en tu vida? ¿Cuál es ese sueño que el día de hoy pareciera que la vida a tu alrededor o tus circunstancias lo están limitando? Créeme, Dios sigue viendo el ángulo completo. Y necesitas comenzar a gritar ese sueño una vez más. Necesitas comenzar a compartirlo. ¿Por qué? Porque si un día llega a pasar, la gente va a pensar que tú lo hiciste y que fue tu idea de vez en cuando. Pero cuando tú lo sigues diciendo, no te das crédito a ti, le das crédito a Él. Y créeme, vemos el día de hoy lo que Dios ha hecho a través de los años y la gente de repente dice, yo sabía que un día lo iba a hacer. ¿De verdad? Si me hubieras visto hace 30 años no dirías eso. Dirías, Señor, ayúdalo, por favor. ¿Y por qué estamos aquí? Por su gracia, por su Espíritu. Y créeme, Dios quiere hacer lo mismo en tu historia. Pero ¿qué pasa con José cuando él habla acerca de su sueño? Lo tiran en el pozo. En el pozo de la desesperación, sus hermanos pensando matarlo, uno de ellos toma consideración y dice, mejor tirémoslo a un pozo. Imagínate, era un pozo de agua. Estamos hablando que era un pozo aquí de que, tú piensas que es un pozo aquí de bache. No, mi hermano, no se podía salir. Estamos hablando que lo agarran entre todos y lo avienten. Yo me imagino José caer en el pozo y tal vez inclusive romperse algo al caer. Toda su piel raspada y estando ahí pensando, lo único que hice fue compartir mi sueño.
Y está ahí en el pozo y lejos de sacarlo para decirle, perdóname hermano, no, lo sacan solamente para venderlo por 20 piezas de plata, lo cual era un simbolismo de solamente que se pagaba por esclavos que tenían una discapacidad. Eso significa que están vendiendo a José y lo están minimizando aún más. Y lo envían. Preferimos que se vaya. Y José llega como esclavo. Sin embargo, la palabra de Dios decía que Dios estaba con José. En lo más bajo que parecía que había podido haber llegado. En lo más profundo. Y ahí estaba. Sin saber que Dios seguía teniendo el control de su vida. Pastor, pero entonces Dios hizo que José cayera en el pozo, que lo maltrataran, que lo... No, mi hermano, no malinterpretes las decisiones de otros sobre tu vida con el propósito que Dios puso sobre ella. Ojo, lo que sí te puedo decir es que aunque alguien te haya hecho mal, Dios todo lo obra para bien. Ese es Dios. José va en este trayecto y Dios lo ha dirigido, aún así su mano lo sigue sosteniendo. Me hace recordar mucho cuando le estaba enseñando a mis niñas a andar en bicicleta. Yo tengo 2 gemelas, aquí está una de ellas. Pero me acuerdo muy bien, tenían como alrededor de 6 años y estábamos en la colonia afuera y a ellas les encantaba darle en la bicicleta cuando yo iba al lado de ellas. Cuando yo no iba al lado de ellas le decía, dale. Ay, no. ¿Por qué no? Dale, aquí estoy. No, mejor tú ve conmigo. Es que cuando tú vas conmigo, yo le puedo dar todo lo que yo quiera, pero cuando tú no vas conmigo, me caigo. Mi hermano, lo que ellos muchas veces no sabían era que con mi propio brazo yo podía sostenerlas. Y mi brazo era más fuerte que todo su cuerpo y todo eso. Entonces yo podía andar con ellas por un lado, para el otro. Cuando ellos pensaban que le daban a la derecha, ¿quién crees que le daba a la derecha? Yo. Cuando ellos le daban a la izquierda, ¿quién crees que le daba para la izquierda? Muchas veces pensamos que nuestra vida está pasando por diferentes trayectorias sin saber que el que sostiene tu vida es más fuerte y te está dirigiendo de derecha a izquierda. No malinterpretes esto. Te estoy llevando por este terreno porque quiero forjarte. No malinterpretes esto. Te estoy llevando por esta trayectoria porque quiero enseñarte generosidad. No malinterpretes este proceso porque quiero enseñarte paciencia. No malinterpretes este proceso porque te voy a enseñar el perdón. Es aquel que sigue sosteniendo tu vida y el futuro. Porque cuando entendemos que Él tiene el poder para hacerlo, te darás cuenta que en tu jornada puedes darle a Él el control. Y ojo, esto es difícil porque el darle el control a Dios vuelve una tensión entre nosotros. Señor, danos gracia, pero quieres justicia. Y hay una tensión constantemente. Y hablando de tensión, ¿me ayudas a darle la bienvenida a alguien que me va a ayudar el día de hoy a dar una ilustración? Dale la bienvenida a Leo. Leo, el día de hoy está tocando por primera vez la guitarra eléctrica. Yo quiero hablarte un poquito acerca de las cuerdas de esta guitarra. Sabes, aquí tengo una cuerda conmigo y siempre me ha dado curiosidad porque cuando tú ves una cuerda por sí sola no hace nada. Una cuerda por sí sola inclusive es inútil. Bueno, a lo mejor lo puedes ayudar para... Bueno, no, pero otra cosa, ¿no? Pero... Pastor. Pero te digo esto porque constantemente Dios quiere enseñarnos en nuestra vida cómo caminar junto con Él. Pero caminar con Él para que salga de nosotros lo mejor de nosotros. Dios de repente crea tensión. Porque, ojo, una cuerda, aunque tú la tengas, lo primero que la cuerda tiene que hacer es estar conectado a la cabeza, que es Cristo. O en este caso, pasa aquí adelante, Leo, pasa aquí adelante. En este caso, la cabeza o la parte de arriba de la guitarra. Pero, si yo conecto esta cuerda a la guitarra y solamente lo hago acá, no suena. De hecho, se ve hasta raro, ¿no? Totalmente colgando así. Y hay algunos creyentes que se la pasan así, que no vienen a la iglesia y que constantemente dicen, pero yo estoy conectado a la cabeza que es Cristo. Pues sí, pero no tiene sonido. Y aquí están.
todo el tiempo. Para que una cuerda pueda sonar, tiene que llevarse de la cabeza hasta el cuerpo de la guitarra. Y ojo, aunque esté conectada al cuerpo y aunque esté conectada a la cabeza, si no tiene tensión, no se oye. O se oye muy extraño. Pero cuando hay tensión entre la cabeza y el cuerpo de nosotros, sale una melodía angelical. Y lo mejor de esto es que si te das cuenta, las cuerdas no están compitiendo una con otra. No están diciendo, no, yo quiero ser sol, pero tú eres mi. No, pero yo quiero ser sol. Mi hermano, cada cuerda conoce su espacio y sabe exactamente para qué fue diseñada. Y el día de hoy te quiero decir, ¿por qué constantemente te sigues comparando con la cuerda de alguien más cuando Dios te ha dado un propósito y un destino para tu vida hoy? ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque cuando tú y yo nos alineamos al propósito y a la dirección de Dios, Dios crea en nosotros una melodía angelical. Y checa lo que pasa cuando todo el cuerpo está unido trabajando. Empieza a sonar, gracias. Empieza a sonar una melodía. Y una melodía increíble. Cuando tú y yo vemos el ángulo completo de parte de Dios, de nuestro corazón comienza a surgir una melodía. De nuestro corazón comienza a levantarse una adoración que nada lo puede parar o callar. Es un sueño en nuestras vidas y en nuestros corazones que Dios quiere constantemente hacerlo tan fuerte que cada uno a nuestro alrededor, a través de nuestra luz, no sea intimidado, pero sea liberado a través de la luz que Dios ha puesto dentro de ti. Pero es cuando juntos tocamos en armonía, conectados a la cabeza y conectados al cuerpo. ¿Que quién es el cuerpo? Su iglesia. Así que, hermano, no podemos ser cristianos solitarios. Porque si eres un cristiano solitario, solamente estás conectado a la cabeza. No puedes solamente venir a la iglesia, pero no tener tu devocional junto con Él diariamente. Se necesitan los dos, y en el proceso, lo que Dios va a hacer es una tensión, y la tensión no es para maltratarte, la tensión no es para hacerte daño, la tensión es porque está forjando en ti el propósito de tu vida. Esa es la tensión o la ley de 50-20. Leo, pasa acá atrás. Gracias, Leo. Quiero decirte esto porque José, después de esto, es vendido. José es comprado por Potifar, que en ese entonces, pues si tú lo conoces, lo hizo solamente un siervo dentro de la casa, pero la palabra habla que José, Dios estaba con él, así que lo hace director de su casa. Mas sin embargo, todos conocemos la historia. La esposa de Potifar era una jaguar que le gustaba chavitos, y busca a José. José, ¿qué hace? Se mantiene íntegro, decide no hacer nada con ella. Y lo que sucede después de eso es que ella le dice mentira de quién era José, y José es enviado a la cárcel. Ojo, ¿a cuántos les ha pasado que quieres hacer lo bueno y las cosas parece que salen todavía peor? ¿A cuántos nos ha pasado que hemos intentado hacer lo mejor de nuestra vida, pero parece que nos sale mal? Y lo que sucede con José es que llega al punto de clímax de toda su vida. Ese es el punto donde él puede rechazar todo su sueño, donde él puede decir: Dios, no es cierto, tú un día me dijiste, pero mira dónde estoy. Estoy en el lugar más oscuro, estoy en el lugar donde sinceramente, ¿cómo me puedes sacar sin saber que Dios tenía una jugada más? Porque si José no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera conocido al copero o al panadero del rey, el cual José, después de este tiempo que pasa con ellos, interpreta un sueño. Y al interpretar un sueño, y cuando ellos vuelven a estar con el rey, recuerdan a José. Y tú conoces la historia. Faraón tiene un sueño y manda llamar a alguien que pueda interpretar su sueño. Y entonces, después de que José fue maltratado por sus hermanos, después de que cayó en el pozo, después de que parece ser esclavo, después de que cae en prisión, de prisión al reino.
de la tumba a gloria. Ojo, mi hermano, tal vez tú piensas que llegaste al lugar más oscuro de tu historia, pero es en ese lugar donde Dios tiene un movimiento más. Hay un movimiento más. Y aquí es donde nos lleva al lugar donde iniciamos. José está en el palacio de vuelta. Es el segundo en todo el reino. Y es donde escribe esta ley de 50-20. Me gustaría que la dijeras conmigo antes de cerrar este espacio. La voy a poner aquí en pantalla. Si me ayudas a ponerla aquí en pantalla. La ley 50-20 dice así: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien. Vamos a repetirla 3 veces, ¿está bien? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Esa es la ley 50-20. Ese es el ángulo completo que Dios ve. Desde el inicio de su historia, Dios le dijo: hey, el sol y la luna y las estrellas se inclinarán delante de ti. Y Dios cumplió lo que le había dicho a José desde que era un adolescente hasta el día que estuvo como principal en el reinado. Y ojo, Dios tiene ese movimiento para muchos de nosotros. Pero ¿sabes qué me gusta de este? Si me ayudas a ponerlo otra vez, el pasaje. Hay algo que me fascina de este pasaje, porque hay una área después del mal, que hay una coma así grande. Una coma, que esa coma, si te das cuenta, la coma no es un punto. Y ojo, quiero que me escuches bien, porque el día de hoy hay muchos que le han puesto un punto donde Dios solamente ha puesto una coma. Quiero que lo identifiques el día de hoy y chécalo. O sea, la coma, si tú te das cuenta, la coma no es solamente un punto. Y cuando tú ves la figura de la coma inclusive tiene una colita que hace esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo que conozco de Dios es que es el único que puede darle la vuelta a todo. Y cuando entiendes eso, te darás cuenta que donde tú estás no es el fin. Donde tú estás no es el final de tu historia. Donde tú estás es el comienzo de algo sobrenatural en el nombre de Jesús. Donde tú estás te darás cuenta que Dios tiene un movimiento más, el ángulo completo. Mi hermano, ponte de pie. Vamos a cerrar este espacio. Vamos a cerrar este espacio el día de hoy. Y quiero que cierres tus ojos por un instante y quiero que te hagas esta pregunta a ti mismo. ¿Dónde has puesto un punto el día de hoy donde Dios sigue poniendo una coma? ¿Cuál es esa área en tu vida que constantemente tú dices: híjole, no sé si puedo seguir adelante, y tú sigues viendo solamente el ángulo pequeño? Cuando Dios ha puesto una promesa dentro de tu vida y te ha dicho: no, esto solamente es una pausa. Aquí hay una coma que yo estoy a punto el día de hoy de revelarte. Y no sé tú, pero yo quiero escuchar de parte de Dios hoy. Y no me gustaría que te fueras el día de hoy sin escuchar su voz. Quiero que cierres tus ojos por un instante y quiero hacer una oración primero para aquellos que el día de hoy tú jamás has escuchado esa voz. Jamás has escuchado la voz de Dios en tu vida y Dios quiere hablarte hoy. Tal vez no lo has invitado para ser Señor de tu corazón, y el día de hoy, ¿por qué no hacer esta pequeña oración para recibirle en tu vida? Padre Celestial, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Hoy creo en ti, Jesús. Hoy creo que moriste en la cruz del Calvario. Hoy creo que resucitaste al tercer día. Y hoy creo que un día regresarás por mí y por tu iglesia. Gracias, Señor. Y ahora sí, con los ojos cerrados, esta siguiente oración es para aquellos que, híjole, Dios te quiere dar una perspectiva diferente hoy. Dios quiere cambiar el ángulo de tu vida. Dios quiere avanzar tu trayectoria el día de hoy. Tal vez estás como José, no sé si es el día de hoy estás en el pozo. Te sientes en ese lugar donde estás herido, donde no se ve, parece que lo que sigue. O tal vez el día de hoy llegaste hasta la cárcel.
Quisiste hacer lo mejor de tu vida, pero parece que no puedes avanzar. Parece que constantemente, cada vez que haces lo mejor, parece que llegas al lugar de oscuridad. Si ese eres tú el día de hoy, quiero que donde tú estés, quiero hacer una pequeña oración contigo. Con tus ojos cerrados, quiero que levantes tu mano. Si ese eres tú el día de hoy, pastor, yo necesito oración, yo necesito oración, yo necesito oración. Padre, tú ves cada una de estas manos levantadas el día de hoy. Tú conoces inclusive el ángulo que muchos de nosotros hemos visto, que tú ves el día de hoy ese ángulo completo. Señor, yo te pido que el día de hoy podamos escuchar de ti. Te pido que el día de hoy reveles a nuestras vidas una vez más aquello, como José, que le hablaste un día, un día enfrente de ti el sol y la luna y las estrellas se inclinarán. Que el día de hoy hables nuevamente promesa y vida a nuestros corazones. Hoy quiero decirte aquel que el día de hoy tú te has quedado por mucho tiempo sin trabajo. Dios está pasando el día de hoy la trayectoria. Te has quedado inclusive sin el ingreso que estabas acostumbrado, pero Dios quiere decirte, el proceso, el ángulo que estás viendo, no creas que lo he detenido. Quería que pasaras tiempo con tu familia, pero sigues viéndolo desde un ángulo diferente. Hoy te estoy diciendo a ti que el día de hoy la enfermedad acaba de tocar tu puerta. Dios va a utilizar este proceso para traer unidad a tu familia. Te puedo decir, no te estoy diciendo sopórtalo, te estoy diciendo yo lo voy a cargar contigo. Yo lo voy a cargar contigo. Y también hay alguien más aquí que el día de hoy, como lo dije, quieres hacerte daño. Inclusive traes el cuchillo contigo el día de hoy. Dios quiere hacerte libre en el nombre de Jesús de aquella mentira que el enemigo te sigue diciendo que no tienes valor. Créeme, Dios te ama tanto que entregó su vida por ti para que el día de hoy tuvieras una vida y una vida en abundancia una vez más. Todos los ojos cerrados, y el día de hoy ese eres tú. Tienes tu mano levantada, quieres seguir escuchando de parte de Dios. Me encantaría animarte a pasar aquí enfrente el día de hoy. Este es un paso de fe. Todo el que tiene mano levantada, pasa aquí enfrente. Quiero orar por ti. Quiero que lleves el día de hoy, no la carga contigo, pero que se la entregues a los pies de la cruz. Y quiero pedirle a mi equipo de oración que pasen detrás de cada uno de ellos. El día de hoy Dios te va a revelar palabra, que es lo que estás buscando. El día de hoy creo que Dios quiere profetizar algo nuevo en tu vida. El día de hoy creo que Dios quiere recordarte los sueños que has perdido. Lo has inclusive dejado de decir a otros, pero Dios quiere regresar aquello que parecían cenizas y lo trae de vuelta a vida. Lo trae de vuelta a vida.